Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde para participar en este segundo día de las terceras jornadas de Historia Conde Duque de Olivares. Agradecemos a don Joaquín Romero Lagares el haber aceptado la invitación que le hizo la Asociación Cultural Gaspar de Guzmán para impartir la conferencia de hoy. El doctor don Joaquín Romero Lagares, nacido en Sevilla en 1962, es licenciado en Geografía e Historia en la sección de Arte por la Universidad de Sevilla en 1986. Realizó su trabajo de investigación de doctorado en la Universidad de Sevilla sobre libros de coro de la Capilla Condal de Olivares, calificado por unanimidad con sobresaliente en 1992. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en 2004. Tesis doctoral, Juan Pascual Valdivia, maestro de capilla de la Colegial de Olivares, calificada por unanimidad con sobresaliente cum laude. Es también licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja en 2014. Profesor de Educación Secundaria desde 1989, actualmente ejerce de profesión de profesor de música en el IES Murillo de Sevilla. Catedrático en el Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria desde el año 2000. El profesor Romero Lagares es el que más ha profundizado e investigado sobre el riquísimo patrimonio musical que atesora la Colegiata de Santa María la Mayor de las Nieves de Olivares, siguiendo los pasos de la doctora doña Inmaculada Cárdenas Serván, que ya había estudiado la música de la antigua colegial olivarense y que publicó en el artículo del Anuario Musical de 1981, La música en la Colegiata de Olivares. En ese mismo año, la doctora Serván defendería su tesis doctoral por la Universidad de Sevilla sobre la música barroca andaluza en las colegiatas de Osuna y Olivares. Los estatutos de la Colegiata de Olivares, redactados y otorgados por don Gaspar de Guzmán en 1626, ya recogen información sobre cómo había de ser el coro y la música de la colegial, aunque son otros documentos del archivo los que recogen instrucciones más detalladas, que han sido investigados por el doctor don Joaquín Romero. Entre sus publicaciones y trabajos de investigación destacan capítulo Libros corales, Inventario, Historia y Arte de la Iglesia Parroquial de San Lorenzo de Sevilla en 2001, Catálogo del Archivo de Música de la Antigua Colegial de Olivares en 2006, Ocaso y desaparición de los villancicos en el siglo XVIII, el caso de la Catedral de Sevilla, en Archivo Hispalense, en 2012. Catalogación de los fondos musicales de la extinta colegial de la Villa de Olivares en 1998. Catalogación del Archivo Partituras de la Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla en 2005. En 2006 fue coordinador del curso El canto gregoriano, Introducción a su historia, contexto e interpretación, impartido dentro de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona, donde también presentó la ponencia Presente y Futuro del canto gregoriano. Destacamos la comunicación Juan Pascual Valdivia, maestro de capilla de la Colegial de Olivares, en el sexto Congreso de la Sociedad Española de Musicología, Oviedo en el 2004, y Don Quijote de la Mancha, hoy al portal ha venido en el Congreso Internacional Cervantes y el Quijote en la Música, Universidad Autónoma de Madrid, en 2005. Ha tenido experiencia coral en dos importantes coros, el de San Felipe Neri de la Universidad Hispalense y el de Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Es socio, cantor y actual presidente de la Escola Gregoriana Hispalensis de Sevilla, asociación cultural para la difusión e interpretación del canto gregoriano con 28 años de andadura. Los domingos canta gregoriana la misa de 12:30 en la iglesia del Buen Suceso, muy cerquita de la casa natal de Velázquez, en La Morería,
muy recomendable. Actualmente produce el programa Gregorio y la Paloma, un podcast sobre canto gregoriano alojado en la plataforma iVoox. Y sin más, doy paso a la presentación de don Joaquín Romero Lagares a cargo de la conferencia La música en la Colegial de Olivares. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, y a la Asociación Gaspar de Guzmán y al Ayuntamiento de Olivares por darme esta oportunidad y esta invitación para hablar de este tema. Y muchas gracias a todos ustedes por haber querido acudir a escucharme. Algo sé, por lo que ya me han dicho aquí, ahora si se me van los colores de la cara, de lo mucho que hay aquí guardado en la Colegiata de Olivares. Tienen un auténtico tesoro desconocido de música. Ahora vamos a conocer, para que deje de ser desconocido. No solamente los papeles de música, creo que ya hemos comentado, lo comentaremos ahora, libros de canto gregoriano, que también lo hay aquí en Olivares. Y bueno, ¿y qué hace tanta música aquí? El canto es una parte fundamental de la liturgia. San Pío X tiene una frase preciosa. No se debe cantar ni orar durante la misa. Se debe cantar y orar la misa. Antiguamente todo era cantado. Hoy en día las misas, pues sí, se reza, se ora, y hay un corito o lo que sea, o el pueblo participa en algún momento, pero siempre ha sido todo cantado, desde el principio hasta el final, con gregoriano o con polifonía. Además de ser parte esencial de la liturgia, la música era un adorno, un ennoblecimiento, a veces un punto de lujo que daba solemnidad a estas celebraciones y a los actos religiosos. Y esto ocurre desde los primeros tiempos del cristianismo. Hay testimonio de San Ambrosio, San Gregorio Magno, de donde viene el nombre de canto gregoriano, San Agustín, San Isidoro, por poner unos cuantos personajes que me respalden con su autoridad. Así, un templo, una iglesia, no se entiende sin música de alguna manera. Y si tenemos grandes monasterios, grandes catedrales, o aquí la colegiata, esa música tiene que ser especialmente señalada. Ya ayer nos comentaron, y creo que mucha gente sabe aquí, que antes de la colegial, que se otorgase los estatutos y se diese la autorización, pues había una capilla condal. Ya la capilla tenía un buen repertorio y ya tenía sus fondos musicales. Desgraciadamente, la música polifónica que hubiera no se queda nada. Solo quedan estos grandes libros de coro, 10 libros enormes, una cosa así, cada uno puesto en el suelo. Y esta ilustración que ya la vimos ayer, de la Virgen de las Nieves, encima de la capilla, que ilustra uno de ellos. Estos libros de canto llano eran necesarios, como digo, para el uso diario del culto, y estos libros son del siglo XVI. 8 son del siglo XVI. Hay 2 más, pero ya son del siglo XVIII, pero también son interesantes. Contienen los cantos tanto de la misa como de los oficios, la liturgia de las horas, y según estaban a la última... iba a decir a la última moda, con la última regla de que había puesto el Concilio de Trento por aquel entonces, el nuevo rezado que le dijeron. Por ejemplo, para empezar el Kyrial, otra ilustración que tenemos a la Virgen de las Nieves, encima de la iglesia, ya la vimos ayer. Aquí tenemos a la Virgen de las Nieves y a los 2 patronos de la familia Guzmán, que eran Santo Domingo de Guzmán y me sé el nombre en latín, pero ahora mismo no me acuerdo en cómo es, San Didaco, San Diego de Alcalá, exactamente, con el escudo aquí abajo. Yo creo que es mejor. No, le estoy dando donde más. Aquí abajo, el escudo de la colegial, San Diego y Santo Domingo.
Lo más interesante de estos libros son sus miniaturas, desde luego. No son muchos, pero son muy buenas y son letras decoradas, páginas enteras decoradas, letras con un montón de santos, una cosa muy graciosa. Esto sería para hacer otra conferencia otro día. Estos libros siguieron en uso hasta el final de la colegial, con las correspondientes reparaciones, añadidos, reencuadernaciones. Y estos dos últimos que hemos dicho del siglo XVIII contienen las fiestas que habían ido apareciendo nuevas, de nuevos santos. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, como dice aquí abajo a su izquierda, Infesto Conceptionis Beata Maria Virginis, para la hora de vísperas, que es la que se cantaba en las comunidades religiosas por la tarde. Sicut lilium inter spinas. Y también está la liturgia completa para la traslación de la Santa Casa de Loreto, para la Virgen de Loreto. Pero bueno, ya digo que esto es otra historia. Ahora vámonos al archivo de música polifónica, lo que nos lleva a otros escenarios. Ya ayer se salió la palabra coro, creo que también se ha dicho ahora, y habría que entender diversos significados del coro. Aquí en la iglesia tenemos el coro, pero habría que distinguir entre el coro bajo y arriba la tribuna. El coro es el lugar de los canónigos, ya fueran prebendados, rocioneros, también el sitio de los salmistas, de los mozos de coros. Ahí se realiza el canto del oficio y también de las misas. Pero arriba, en la tribuna, al lado del órgano, también es el sitio para los cantores de lo que se llama polifonía. En aquella época le llamaban canto de órgano. No tiene nada que ver con que se cantara con órgano. Era la terminología que se usaba, que es el gran protagonista de esta charla. Y también los ministriles, los instrumentistas, cuando los había. Los ministriles, que son los instrumentistas cuando los había. Ahora lo veremos que eso no era todos los días aquí en Olivares. De hecho, en la barandilla, a ver si ahora acierto. Y ahí precisamente se ven unos agujeros que servían para poner los atriles, ¿sí? Para sujetar las partituras que usaban estos músicos. En este ambiente, aquí arriba, entre arriba y abajo, ocurre la música. Pero habría que empezar por otro camino, con el conde duque y con los estatutos de la colegial. Ya se ha comentado que el conde duque, la colegial ya estuvo preparada por su padre, por don Enrique de Guzmán, segundo conde de Olivares. Lo que pasa es que, aunque estaba ya todo casi preparado, murió antes de que se otorgara la bula de creación. Así que va a ser don Gaspar, tercer conde de Olivares, que unió el título de duque de Sanlúcar, etcétera, etcétera, quien culmine todo esto, consiga del Papa y otorgue y nombre el primer abad, que fue en 1624. Y es famoso el interés que tenía el conde duque en los detalles, en tenerlo todo controlado, y también en los estatutos se nota. Se centra sobre todo en el orden, en la dignidad de las ceremonias, como se puede notar en alguno de ellos. Por ejemplo, en el título séptimo dice de las cargas y obligaciones que ha de tener el abad y el cabildo y los demás acerca de los oficios divinos y fiestas que se han de celebrar. Especialmente reseña con detalle las indicaciones de la música. Algunas indicaciones son muy normales en cualquier otra iglesia, catedral o colegiata, pero hay otras muy curiosas que nos indican el conocimiento que tenía el conde duque de la música. Por ejemplo, en el Estatuto 23 del título sexto viene esta indicación. Advierto que cuando se ofrecieren bienhechores se procure dotación de más música, que es lo que más ennoblece a las iglesias y al culto divino. Y también añade en el título 11 del Estatuto 12, pero si por el contrario favoreciese Dios esta fundación, se acrecentará más música de cantores y ministriles, que como he dicho, adorna mucho las iglesias. Y añade en otros estatutos que se deberían cantar las dichas horas, la misa de canto llano es como le llamaban entonces a lo que nosotros llamamos canto gregoriano,
todo el año, por la tarde, a vísperas y completas, advirtiendo que en ninguna manera se alcance un coro a otro en estos y los demás oficios de la Iglesia, sino que se dejen acabar perfectamente, que será cosa fácil conseguirse, no alargándose los finales, lo cual encargo así se cumpla y guarde perfectamente como cosa que tanto importa para el ornato del culto divino. Y así el sochantre será vigilante de llevar el compás con el debido espacio, como dicho es, levantándose las veces que fuera menester para encaminar el compás, y usando para su cumplimiento de toda su jurisdicción en caso necesario. Bueno, aquí dice los dos coros. Es que, bueno, tendría que ir para atrás. ¿Cómo se va aquí para atrás? Así. Los canónigos, los salmistas, los cantores se dividen en dos coros. Los que se sientan al lado de la derecha y los que se sientan al lado de la izquierda. Y los salmos se iban cantando alternadamente. La mitad de un salmo la cantaba uno, la otra mitad la cantaba el otro. Y así sucesivamente con muchas oraciones. Por eso dice que no se alcancen los coros, porque que no empezara a cantar uno antes de que hubiera terminado el otro, que por lo visto era un vicio bastante común en la época. Hay que destacar esta indicación de los coros, ya lo he dicho, el interés minucioso y detallista del conde duque, el particular cuidado que impone al abad para que todo esto se cumpla. Entre los diversos, bueno, lo veremos ahora más adelante, cargos que hay, es muy importante el maestro de capilla. Maestro porque ejerce un montón de funciones. Es el director de toda la música, es compositor, es el maestro de los niños que están aprendiendo o de cualquiera que necesitase música. Recuerdo que hay otro cargo en la colegial y en las catedrales que es el maestro escuela, que tenía la obligación de enseñar a todo aquel que quisiera, no solamente cosas normales, sino también latín, para poder participar y tal. Bueno, pues el maestro de capilla tenía la obligación también de todo el que quisiera aprender música, se lo enseñaba. La cosa especial es que aquí en Olivares el maestro de capilla se crea con categoría de canónigo, sí, lo más alto. Y eso no es normal, yo diría que casi es una excepción en toda España. Un cargo para que veamos la importancia que se le da aquí a la música. Hay bastantes más indicaciones referidas a la cantidad de fiestas que se deben celebrar, qué tipo de música hay que usar en ellas. La solemnidad se reflejaba en la velocidad. Cuanto más solemne era una festividad, más lento iba la música. Sobre todo la parte esta de canto gregoriano. Y si era más normalita, pues se recortaba y se hacía más rápido y se terminaba enseguida. Bueno, primero, antes de ver esta, hay que señalar que la colegiata se fundó con las rentas incompletas, por lo que no se pudieron cubrir todas las capellanías que había previstas, 12 capellanes, de los cuales 8 deberían ser capellanes de música, 2 por voz, 2 sopranos, bueno, eso lo harían luego a la hora de la verdad niños, a los niños del coro. Los que ayudaban en misa, se le llaman así, los mozos de coro. 2 altos, 2 tenores y 2 bajos. En realidad pues, no había dinero, nunca hubo dinero para esto, así que solamente se pudo contar con 3 capellanías de música, un contralto, un tenor y un bajo. Y la voz más aguda la hacían los mozos de coro. A veces le apoyaban el sochantre, algún salmista o algún canónigo que subiera música. Por todo ello, siempre se encuentran aquí en Olivares obras de a 4 y a 5 voces, un cantante por cada voz. Obras más grandes hay algunas, pero la verdad es que son muy raras y no creo que se llegaran a cantar algunas. La capacidad económica de la colegiata no permitía tener instrumentos que se pueden encontrar en otras catedrales. En Olivares solo están fijos el racionero organista, es que es absolutamente necesario, y un bajonista. El bajonista es el que toca el bajón, ese instrumento, que es el antepasado, el abuelo del fagot actual. Este tenía categoría de capellán y tenía la misión de apoyar al canto llano, para que no se bajen, para que no pierdan el tono
y a veces también tenían intervenciones en polifonía con una parte bastante curiosa, de solista. En la plantilla no hay más, así que en la medida de lo posible se recurre a la buena voluntad del personal de la colegial. A veces había algún canónigo que sabía tocar el violín, pero lo más normal es que se contraten en Sevilla a 2 violinistas para las ocasiones más solemnes, especialmente para Navidad. Es así, siempre ahí echaban la casa por la ventana, se traían a 2 más cantores, se traían a los 2 violines y cosas por el estilo. Con todo lo dicho, de la renta de la colegial no aparece un maestro de capilla exigido por los estatutos hasta 1649, siendo ya había muerto, desde luego, el conde duque, su hija, y era duque Luis Méndez de Haro. Hasta entonces hacían su trabajo de manera interina el organista, que al principio el primero fue Andrés Santisteban, que ya lo era de la capilla condal, y luego se encargó de dirigir la música de la colegiata el capellán contralto Ginés Martínez, desde 1642. Pero era de una manera interina, no estaba bien. Así que se hacen oposiciones para la capellanía en 1649 y de ahí sale elegido un tal Francisco Jiménez. Si se fijan ahí en la pantalla, ninguno de ellos está ahí. No se conservan obras de ellos, una lástima. Bueno, este Francisco Jiménez parece ser que no era especialmente habilidoso, ni tampoco el sochantre, que lo podía sustituir, ni tampoco los ministros cantores, y además el organista pues se fue, no había sustituto, la mala situación no permitía arreglar las cosas, y además la política, con la caída en desgracia y la muerte del conde duque, pues la música del colegial no era lo que se esperaba en los estatutos, así que el Cabildo en 1709 escribe al que era entonces ya patrono de la colegiata, el duque de Alba, don Francisco Álvarez de Toledo, porque era esposo de doña Catalina Méndez de Haro, solicitando la suspensión del magisterio de capilla, porque el maestro de capilla, como dice en la carta, no tenía en qué emplear y ejercitar su obligación, porque no hay música en esta dicha iglesia, ni esperanza de que la pueda haber de aquí a muchos años por la injuria de los tiempos. Pero obviamente el patrono dice que no, que si en los estatutos dice que hay que tener música, hay que tenerla. Vale, se reduce la categoría del magisterio de capilla, de ser un canónigo muy caro, a un racionero, que es lo más normal, que era el organista y eran otros músicos. Y era lo normal en cualquier otra catedral de España. Francisco Jiménez falleció en 1710, así que se hace un examen y se nombra a Antonio González Guerrero, que por lo visto tampoco fue una maravilla. Su trabajo dejaba mucho que desear, había que llamarle la atención, le pusieron multas, lo obligaron a dar lecciones a los cantores porque no las daba. Hay veces en que no se puede cantar por falta de papeles, sí, porque no escribía, no componía. Y para acabar de estropearlo todo, desde 1736 tiene un tipo de enfermedad neurótica. Pues en las actas capitulares se le describe como maltratado, inapetente, melancólico y flaco. Tuvo varias recaídas y, como veis, solo se conserva una obra aquí en el archivo. Y encima ni siquiera está completa. Así que el Cabildo decide hacer unas oposiciones, como Dios manda, con un tribunal en el cual se llama a Juan Roldán, que era organista de la Catedral de Sevilla, a un racionero de aquí de la colegial y al mismo organista de la colegial. Una vez acabados los exámenes, los ejercicios, el examen básicamente era componer una serie de obras en un plazo determinado, tenían un día entero para componer un villancico, lo encerraban en una habitación y de ahí no salía hasta que no compusieran un villancico con un texto que le daban. Bueno, pues estos resultados de los exámenes se enviaron a la opinión del primer organista de Sevilla, Juan Roldán era el ayudante, que era el famoso y prestigioso José Blasco de Nebra. Bueno, pues el resultado fue que ninguno de los dos opositores pasó la prueba. Así que otra vez hay que convocar otras oposiciones al año siguiente.
Y en esta solo se presenta un aspirante, que será Juan Pascual Valdivia. Y mira, este aprueba meritoriamente a pesar de su juventud, tan joven que todavía no estaba ordenado sacerdote siquiera. Lo cual indica un nuevo problema, porque los estatutos dicen que hay que presentar al patrono 2 aspirantes aprobados, y el patrono es el que elige uno de los 2. Y ahora solo hay uno. Así que le escriben al patrono, que ya, por cierto, era el hijo, don Fernando de Silva, que duque de Alba, conde de Olivares, etcétera, etcétera, para que eligiera. Bueno, y el patrono pues dijo, ¿qué se le va a hacer? Vista la situación, vale, si no hay más remedio, nombramos a Valdivia, pero que esto no se vuelva a suceder. Como dice la carta, dice que no sirva de precedente. Pues ya tenemos algo más. El archivo ocupa, ahora mismo no sé exactamente dónde está. Cuando yo lo investigué, don Antonio, que me lo enseñó, era un montón de legajos de papeles. Yo me traje un montón de cajas archivadoras para ir guardándolo decentemente. Son 20 y tantas cajas. Son algo así como 527 obras, la mayoría en papeles. Se les llama papeles porque son papeles sueltos. Y es muy curioso porque estamos acostumbrados a ver una partitura con toda la orquesta. Pero en aquella época no. En aquella época cada cantante tenía su parte, por eso se le llama partitura, su parte por separado. Luego se ponían todas juntas, todas las partes de los 4 cantores y del organista se doblaban así y aquí ponían el título de la obra. Bueno, pues de esto hay 500 tranquilamente. Y luego también hay libros impresos y libros manuscritos. Casi la mitad de las obras que hay aquí en Olivares están firmadas por Juan Pascual Valdivia. El resto son obras de 51 músicos. Algunos tienen una o 2 obras, algunos completamente desconocidos, otras son famosos, varias obras anónimas. Aquí vemos a Bartolomé Manzano, que fue organista. Ese se conserva un par de obras. Blas Manzano, que no tiene nada que ver, por la fecha ya vemos que, aunque coincidan, pero no tiene nada que ver, otras 2. Juan Mayorga sí. Juan Mayorga aparece muchas veces en las actas capitulares como organista, pero solo tiene 4 obras. Bueno, Juan Pascual Valdivia, 221 que se conserven. Y bastante más porque tenemos músicos de la Catedral de Sevilla. Juan Bueno no es muy conocido, fue maestro de Seises, y ya tenemos algunos que sí son de más importancia. José Muñoz Montserrat, organista. Tiene 14 obras aquí. En la catedral creo que apenas tiene. Juan Roldán, organista, también tiene 11 obras. En Sevilla tampoco tiene muchas. Pedro Rabasa, maestro de capilla, aunque era de origen valenciano, se pasó casi toda su vida aquí en Sevilla. Famosísimo en toda la península. Aquí hay 92 obras, en la Catedral de Sevilla solo hay 41. Y no es que estén copias y repetidas, no, las que están aquí solamente están aquí. Cuando un compañero me dijo que quería investigar a Rabasa, se llevó una sorpresa al ver que de la que parecía corta obra de Rabasa, pues aquí hay muchas más. Francisco Soler también fue maestro de capilla en Sevilla, 8 obras, bueno. Y Antonio Ripa, ese también un personaje muy importante de la música española del 18. 3 obritas quedan. Por cierto, hablando de Pedro Rabasa, tengo aquí apuntado, de las 41 obras que hay en la Catedral de Sevilla no hay ningún villancico, mientras que aquí en Olivares hay 64 de esas 92 obras. Ahora hablaremos de los villancicos. Otros compositores, pues hay muchos por ahí. Es curioso la conexión que hay con la colegiata, en aquel entonces era colegiata, aunque ahora es catedral, de Jerez de la Frontera, y también con Cádiz. Uno de los opositores que echaron porque no aprobaron, era muy joven, llegó a ser, con el tiempo, mucho más adelante, maestro de capilla de la Catedral de Cádiz. Bueno, pues aquí tenemos unos cuantos nombres. Pedro de Castro es bastante importante, de la Catedral de Jerez, hay unas cuantas obras muy bonitas. Juan Domingo Vidal,
Este es Juan Domingo Vidal, que fue maestro de capilla en El Salvador, en Sevilla, y luego en la Catedral de Cádiz. Y un tal Manuel Rodríguez, que no se sabe quién es, solamente se sabe que fue músico en la iglesia de Santa Ana de Sevilla. Tienen algunas obras más. Y luego hay otros más que no se sabe quiénes son. Hay un par de italianos que tienen unas arias sueltas. Y hay otro de los que no se sabe absolutamente nada. Bueno, así que el protagonista de Olivares es Juan Pascual Valdivia y Valenzuela. Antes de llegar a Olivares se sabe muy poco de él. Yo estuve buscando todo lo que pude y poco más. Sabemos que nació en Alcalá la Real, en Jaén, aproximadamente entre 1735 al 37. Y digo aproximadamente porque aunque estuve por allí, en Alcalá la Real, no encontré nada, pero sí he comentado antes que no era sacerdote y le obligaron. Usted no toma posesión del sueldo completo hasta que no se ordene. Mientras se ordene, tiene la mitad del sueldo. Y no era sacerdote porque no tenía la edad precisa. Y entonces ya por fin en el 62, se ordena, lo que no he encontrado donde tampoco, probablemente en Sevilla, y a partir de ahora ya. Y por eso, haciendo unos cálculos, pues si tenía que tener 20 y tantos años para ordenarse, pues yo calculo que nacería ahí, alrededor de 1736. Aproximadamente con 24 años, entra en Olivares y ya no sale más de la villa, excepto en las vacaciones, las recles que le llamaban, y algunas ausencias, pocas, alguna enfermedad, iba a tomar el aire o a tomar las aguas y cosas por el estilo. Pero prácticamente no se ausenta ya más de la villa. Como maestro de capilla hay pocas indicaciones, así que no le riñen, no le llaman la atención, no le obligan a nada, así que suponemos que su trabajo lo hizo dignamente y sin problemas. Curiosamente, además de sus obligaciones de compositor y director de la música, tuvo la confianza de sus compañeros racioneros, canónigos y colegiales, porque aparece en 20 ocasiones como el mayordomo comunal de la colegiata. Fue secretario suplente 8 años y fue colector, una especie de contador, algo unido a la administración, otros 8 años, y en 6 ocasiones fue clavero, es decir, el cajero. Así que parece que confiaban en las dotes de este buen señor, no solo como música. Falleció el 12 de marzo de 1811, es decir, que vivió los 80 y tantos años. Tuvo que sufrir la francesada, que aquí en Olivares fue tremenda, y dice las actas capitulares, habiendo recibido los santos sacramentos y hecho testamento. Fue enterrado en la capilla sacramental, en la bóveda destinada para los señores capitulares. El problema es que como se ha cambiado el suelo un montón de veces a la iglesia, allí estará, con otros tantos canónigos, con todo el personal de la colegial. La estancia de Valdivia, estamos viendo su firma, en la colegial es contemporánea de los tío y sobrino Blasco de Nebra, en Sevilla, un músico muy importante, Antonio Soler. Coincide con Pedro Rabasa, que ya se había jubilado. Así que Valdivia estaba aquí cuando Rabasa ya se había jubilado. Sobrevive 20 años más a Antonio Soler. Y por la Catedral de Sevilla también pasaron Francisco Soler, Antonio Ripa, incluso Domingo Arquimbau, que son ya músicos que se meten en el siglo XIX. Respecto a compositores extranjeros, por la fecha, Valdivia es contemporáneo de Haydn y de Boccherini y de Mozart. Sobrevive a los hijos de Bach, de Juan Sebastián Bach, que ya eran también músicos muy famosos. Sobrevivió a Mozart y coincide con el primer periodo de Beethoven, que había nacido en 1775, 1770 y tanto. Después de Valdivia ya no hubo más maestros de capilla.
hasta que se extinguió en el 1852. No se vuelven a convocar oposiciones, porque la verdad es que la administración, la economía de la colegial no era muy buena. Así que la música quedó en manos del organista, el sochantre y los pocos cantores que quedaban. Después de Valdivia apenas hay obras nuevas, originales en el archivo. Se usaban las que ya había del propio Valdivia, copias, algunas venidas de fuera y mucha repetición, mucha repetición. ¿Qué tiene Valdivia de especial? Tiene 73 obras litúrgicas en latín. Y a partir de aquí voy a lanzar el desafío, voy a lanzar el guante a quien corresponda, de que esas obras están ahí, aburridas, sin que nadie las oiga desde hace 200 años. Hoy vamos a resucitar unas cuantas de ellas, 4 de ellas nada más, porque no hay más tiempo y no hay otra cosa. Pero vamos, entre las obras litúrgicas que se conservan, porque debería haber muchas más, porque se supone que estaba obligado, por ejemplo, los misereres, lo normal es que se hicieran cada 2 o cada 4 años un miserere nuevo, como en la Catedral de Sevilla. Pues se conservan 7 completos, está bien, alguno más habría. 2 magníficas, 4 lamentaciones para la Semana Santa, 30 motetes variados para diversos santos, 8 responsorios de Navidad. Los responsorios son un tipo de rezo que hay durante las horas nocturnas, el maitines. Normalmente los maitines no acudía casi nadie, porque se cantaban eso de las 12 de la noche o más tarde incluso, depende de los sitios. Pero en Navidad era un auténtico festejo. Un auténtico festejo porque la gente iba, eso de ir en Navidad había que celebrarlo de una manera especial, como el maitine, como es por la noche, era la vigilia. Y entonces se componían, ahora lo veremos, los famosos villancicos, aparecen aquí. Bueno, pues los motetes es lo que había antes de los villancicos en esta oración de maitines. Debería haber 9 responsorios, perdón, he dicho motetes, me refiero a los responsorios, 9 responsorios para cada festividad. 14 salmos, 2 secuencias, está bien. Lo que nos interesa son lo que hay al lado. La pongo para litúrgicas, quiere decir que no son de la liturgia, porque todo esto que vemos en la columna de la izquierda tienen su sitio, ya sea en la misa, ya sea en los oficios. En la misa pues también tiene sus cantos. Entonces esto que hay aquí al lado no entra dentro del orden, no entra dentro de la estructura oficial. Entonces se le pone esa palabra tan curiosa, paralitúrgica. Y además que estaban en castellano, porque todo lo demás es en latín, claro. Los villancicos cantatas, ese nombre me lo he inventado yo, y cantadas. Vamos a empezar por esto de los villancicos cantatas. Son auténticas cantatas al estilo europeo, como pudo hacer Juan Sebastián Bach u otros músicos del siglo XVIII. Es decir, se mezclan partes recitadas, partes para coro, partes para solistas, instrumentos. Pero yo le llamo villancicos cantatas porque son un híbrido típicamente español, que lo hay por toda la península. Se mezclan estos elementos italianos, germánicos, recitativos, arias, con el villancico tradicional, especialmente la estructura esta que tiene un villancico de una serie de coplas que entre medio se va repitiendo el estribillo. Bueno, pues mezclamos todo esto y nos sale una obra nueva. Aquí le llaman simplemente villancicos. Yo, para distinguirlo de los villancicos normales, le llamo villancicos cantatas. Lo que dice ahí cantada en realidad son muy simples, al estilo italiano, un recitativo y un aria, a veces un recitativo, un aria, otro recitativo y otro aria, pero poco más. Los villancicos, el uso es normal, similar a otros del siglo XVIII, tanto en las ocasiones como en la cantidad. Hay que señalar una cosa, hoy en día tenemos esta idea de villancico como canción navideña y casi cualquier cosa sirve de villancico, ande la Mari Morena. En esta época, desde el siglo XVI, no era un tipo de obra, era una estructura. La estructura que acabo de decir, de un estribillo que se repite la música y la letra siempre igual, y entre medio las coplas.
Y las coplas, aunque tengan la misma música, cada una tiene una letra diferente. En eso son como los villancicos de ahora. Que si al portal de Belén va fulanito menganito, ande la Mari Morena. Que si al portal de Belén van los otros, y se repite el estribillo, ande la Mari Morena. Bueno, en aquel entonces era un poquito más, bueno, no voy a decir serio. Esta estructura servía para cualquier cosa, no son religiosas. El cancionero de Usala, el cancionero de Palacio, está lleno de villancicos. Y son villancicos profanos. Profanísimos. Porque hay algunos, el cancionero de Palacio, que incluso está censurado, está tachado, porque era un poquito subidito de tono el texto. Así que un villancico es simplemente un tipo de canción con estribillo. Lo que pasa es que allá por el final del siglo XV se conquista Granada y el primer arzobispo de Granada fue Fray Hernando de Talavera. Y este hombre tuvo una política de conversión suave, de querer convertir por las buenas maneras a la población musulmana. La verdad es que fue muy querido por los musulmanes, consiguió muchas conversiones y se le ocurrió una maniobra que podemos llamar propagandística. Así que se le ocurre en los maitines cambiar los responsorios por una nueva obra que va a ser en castellano, una nueva obra que va a cantar, va a ser pedagógica, para que sirva de enseñanza para estos nuevos cristianos, y va a tener la estructura esta del villancico. Y esto va a tener tantísimo éxito que de ser un experimento granadino se va a extender por toda la península ibérica. De aquí va a pasar, digo península ibérica porque en Portugal también lo hay. Va a pasar a América. En América se conservan miles de villancicos ahí perdidos en las catedrales, desde el norte de México hasta Chile. Ahí hay miles de villancicos ahí esperando. Van a tener éxito dentro de ese sitio que han dicho, que son los maitines de Navidad. Pero van a gustar tanto que se van a extender a otros maitines de otras fiestas. Por ejemplo, como dice ahí, villancico de Calenda. La calenda es una parte que hay en los oficios, en vísperas, en que se anuncia la festividad del día siguiente. Por eso se le llama de calenda. En ese momento se recordaba cuáles eran las próximas festividades. Bueno, pues antes de una fiesta determinada se hacía el anuncio con un villancico. En este caso, a la Concepción de Nuestra Señora. Está claro que si es de calenda no se cantaba el 8 de diciembre, se cantaba el 7 por la tarde. Se expanden, crecen en tamaño, crecen en duración, crecen en complejidad, se le meten instrumentos, se le meten coros, se le meten solistas, arias, recitados, como he dicho, al estilo italiano, al estilo alemán, vamos, se convierten en auténticas obras, composiciones bastante serias, largas y curiosas. Pero a la gente le gusta. Sobre todo no las grandes serias y curiosas, sino los villancicos más o menos normales. Aquí Valdivia nos deja conservamos 143. Tenía que ser un hombre muy trabajador porque creo que comenté antes que en cada maitines había 9 responsorios. Y si los cambiamos, significa que una fiesta grande tiene 9 villancicos. Y cada año se supone que tenían que ser nuevos. Se supone. Luego hay mucho truco por ahí. Al cabo de 5 o 6 años, ¿quién se va a acordar? No se repiten. Y luego el intercambio de villancicos que hay por toda la península es increíble. No solamente los villancicos enteros, los textos. Para que la gente se enterara de lo que decían, se imprimían los textos de los villancicos y se repartían en la puerta de la iglesia. Y luego se enviaban de un lado para otro. Hay villancicos en esos papeles, en esas hojas sueltas, por todas partes. Y luego hay correspondencia de músicos diciendo, mándame los villancicos, mándame un villancico, que es que no me da tiempo. Y se intercambiaban los villancicos descaradamente, le cambiaban 4 cosas y ¿quién se va a enterar? A pesar de todo, 143 me parece una cantidad muy decente. Los villancicos más sencillos tienen una introducción, un estribillo y las coplas. Y luego están los más complicados. En general, como son para Navidad, los textos son curiosísimos.
aparecen una serie de tópicos, personajes tópicos que o las festejan la Navidad o sobre todo van al portal. Así que tenemos a pastores, pastoras, serranas, mercaderes, teólogos, enfermos, médicos, charlatanes, que van al portal de Belén, solamente para adorar al niño o, por ejemplo, los enfermos buscando salud, los médicos no sé para qué, charlatanes vendiendo cosas, bueno, hay de todo. Hay además toda clase de personajes portugueses, franceses, italianos, negros, gitanos, incluso aparecen algunos nombres propios, Blas, Pascual, se repiten muchísimo, Pelayo, asturiano. Entonces, aquí se juega con la habla, se juega con el modo de hablar de un portugués, de un italiano, con el acento de un cerrado, de un asturiano, de los montes, de las montañas. Y claro, eso a la gente le gusta. La gente va a maitines, aparte de por su fe y por su piedad, para escuchar esto, porque las cosas son divertidísimas. Aparece el alcalde de Belén, un personaje que tiene 50 y tantos villancicos en la Biblioteca Nacional. Está extendido por todas partes. Aquí se transforma en el alcalde de Bollullos. Y el alcalde de Bollullos se dedica a dar las ordenanzas más dispares y más cómicas. En la introducción de este villancico dice que quiso hacer una alcaldada. Así que se pone a ordenar que todo el mundo saque antorcha, que todo el mundo haga no sé qué, que el que no haga esto se le castiga, que el que no vaya a adorar al niño. Bueno, divertidísima. Aparece en otro villancico un soldado fanfarrón, un reflejo del Miles Gloriosus clásico, que es una comedia de Plauto, que se llama Pan Perdido. Presume de grandes heroicidades que no ha hecho. Y le canta una canción al niño. Porque le digo, hombre, Pan Perdido ha vuelto a casa, qué alegría, ¿qué ha sido de ti? Ah, pues yo he estado en tal sitio, he hecho tantas cosas. Y dice, ¿qué le traes al niño? Dice, bueno, pues le voy a cantar una canción. Y le pide a la gente que cante la marcha prusiana, que la marcha prusiana es una marcha de fusileros que fue la compañera de la marcha de granaderos que hoy es la marcha real. Allá por el siglo XVIII estaba la marcha prusiana, perdón, la marcha de granaderos, la marcha fusilero y otra marcha más que servían para las ceremonias oficiales, como todavía no existían los himnos nacionales. En el XVIII nadie había inventado ningún himno todavía. Bueno, sí, el Dios salve al rey de Inglaterra creo que ya existía. Y luego vendrá la marsellesa. Pero en aquella época, en los momentos oficiales, se ponía una marcha solemne. Bueno, pues eran la de fusilero, que será la marcha real actual, y esta marcha prusiana que se la canta con un texto alusivo al niño, qué alegría de ver al niño aquí llorando en el pesebre, vamos a cantarle esta marcha para que se ponga contento. Por aparecer por el portal aparece hasta el propio Don Quijote. Han oído en la presentación que decía Don Quijote va al portal de Belén y su escudero Sancho Panza. Y vienen dispuestos a castigar a Herodes. Viene dispuesto a castigar al posadero, que no les dio alojamiento a la Sagrada Familia. Viene dispuesto a todos los malvados que haga falta. Y es curioso porque dice, la introducción del villancico cantando nos dice, no os extrañe, pues no pongáis duda en el caso por ser sujeto fingido, que conozco en Olivares Don Quijotes infinitos. A saber qué personas habría por ahí rondando para que le hagan así una alusión. Muy gracioso porque Don Quijote viene a vengar la honra del niño Jesús y el pobre Sancho diciendo, ¿dónde nos va a meter? Déjate de tonterías, soltando su típico frase. Bueno, insisto, con tiempo, la parte económica ahí ya no me meto, pero con tiempo podíamos intentar recuperar esta cantidad. Algunos villancicos tampoco son tan buenos, pero hay algunos que son muy bonitos, muy divertidos y muy curiosos. No los he traído, no le he encargado a Pedro que hiciera estos porque necesitan más medios. Y teníamos mucha prisa, así que los villancicos que vamos a escuchar son muy bonitos, pero no son estos. Otras festividades que tienen villancicos, ya no maitines tanto, sino la calenda, como he dicho. Hay villancicos para la Concepción, que aquí tenemos uno. Hay villancicos para la Virgen de las Nieves, muchos.
hay villancicos sobre todo para fiestas de la Virgen. Estos ya son más serios, con un asunto más poético, muy alegórico, unos recursos a veces bastante enrevesados. Cuesta entenderlo a veces porque intentan meterse en teología, explicar la teología a la gente, al pueblo. Y digo yo, o no se enteraban de nada, o la gente de entonces sabía mucho más que nosotros. Porque a mí me cuesta trabajo ver de qué están hablando aquí. Y si lo ponían, por algo sería. Esta laboriosidad, no sé si teníamos que pasar a otra. Esto para que sirva de fondo. Esta laboriosidad de Valdivia con los villancicos se refleja menos en las obras en latín. Supongo que por el uso más repetitivo de esas obras, porque vamos, exceptuando los miserere y cosas más que mandan, un Kyrie sirve para cualquier misa y se puede repetir todas las veces que haga falta. Un gradual sirve para cualquier misa, un motete se puede usar muchas veces. Sin embargo, los villancicos eran de usar y tirar, porque te exigían que hubiera villancicos nuevos. A veces los estatutos de otras catedrales te lo dicen. El maestro de capilla está obligado a componer villancicos nuevos cada año. En otro sitio no te lo pones, pero bueno. Así que eran, como digo, de usar y tirar. Hay muchas de las obras que hemos visto de otros autores están copiadas y se reconoce la mano de Valdivia, con evidente muestra de desgaste, así que vemos que se usaban aquí también, que no las tenía porque sí. Muchas sabemos que son arreglos del propio Valdivia. Por ejemplo, hay algunas obras de Pedro Rabasa que son a 7 y a 8 voces. Entonces Valdivia aquí no tiene tantos músicos, la reduce a 4. Hace un arreglo y lo deja para 4 cantores. Hay 2 libros que merecen la mención especial, porque hay un libro impreso de obras de vísperas de Francisco Guerrero, del siglo XVI. Es muy curioso porque le faltan las primeras hojas. Y está escrito así en la portada, que es lástima que le falten. Yo creo que es un apunte del propio Valdivia. Es lástima que le falten. Y si hicieran falta, hay otro libro en la Catedral de Sevilla. Y otro, que es un libro de misas de José de Torres, de 1703. Son libros importantes. De José de Torres creo que solo quedan 5 o 6 copias más en España. Probablemente eso explicaría que no, si alguno se da cuenta, no hay ninguna misa aquí de Valdivia. No sé exactamente por qué. Los instrumentos que se usan, el acompañamiento siempre lo hacía el órgano, eso está claro. Si aparecen instrumentos son parte acompañamiento y parte casi solista, dando una manera autónoma al estilo barroco. El trío barroco típico de 2 violines y el bajo continuo. Bueno, el bajo continuo está aquí, el órgano. Los violines pues se traían cuando hiciera falta. Y el bajón, que sí se tenía aquí, pues tiene algunos papeles bastante interesantes. En los mejores casos, pues, como digo, son bastante buenos. ¿Cómo es la música de Valdivia? Pues vamos a escucharla luego, pero puedo decir un par de detalles, a ver si no son demasiado técnicos. Es una música híbrida. Está entre medio, entre el final del barroco, que es la primera parte del siglo XVIII, y el clasicismo, porque Mozart es de la segunda mitad del siglo XVIII, y Valdivia vive en esa segunda mitad. Pero la música de Valdivia no es todavía clásica, es un preclásico. Así que podemos decir que su música es un poquito tardía, porque en el resto de Europa el clasicismo ya había empezado. Eso pasa en toda España, ¿eh? No es que Valdivia fuera más retrasado, no. Es que aquí el clasicismo tardó bastante en acomodarse. Aun por lo que podemos saber, es una situación normal. Hay mucho todavía que estudiar. De 20 años para acá se está publicando, investigando muchísima de esta música por toda la península y salen maravillas. Ahora sería el momento de empezar a conocer a Valdivia. El estilo tiene una concepción muy moderna en su época, incluso en la obra de latín. Utiliza la que se llama la doble práctica, porque aunque en las obras latinas ponga el modo gregoriano y el modo no sé qué, es apariencia, es tonalidad moderna sin ninguna duda.
muy simples tonalmente, no son tan enrevesados como la música. Si escuchamos la música de Bach, esos instrumentos, esos acompañamientos, no, aquí son bastante más sencillitos. Y tenemos muchas, bueno, son cosas muy técnicas, ritmo con figuraciones rítmicas en parte fuerte, notas de adorno, giros y melodías sencillas, y eso es lo más importante, son melodías en general muy sencillas y pegadizas, sobre todo los villancicos. Las óperas en latín ya son un poco más solemnes y tal. Y en ese contexto barroco habría que hablar de la policoralidad, que es la manía que tuvieron durante una temporada de hacer las obras que se cantase en dos grupos separados, dos coros, dos orquestas, que se iban alternando, se iban peleando una con otra, ahora toca uno, ahora tocan todos juntos, ahora destaca uno, ahora destaca otro. Eso le da un efecto estereofónico, porque en una iglesia, eso de tener los dos coros y dos orquestas separados, la gente se queda, así, alucinante. Cuando se puede oír, hoy en día eso no se usa mucho. Bueno, pues nos queda la intención. Muchísimas obras de Valdivia son a 5 voces. Pero 5 voces quiere decir un coro de 4, que es lo normal, y un solista. Lo que pasa es que pone coro primero y coro segundo. Bueno, un solista y un coro que le responde. Un solista que canta, que dice, y el otro que le va respondiendo. Y a veces cambian los solistas y tal. Ritmos, melodías populares, hay muchos giros, muchas cosas que suenan conocidas, suenan parecidas a la música de Rabassa, al Padre Soler, a Domenico Scarlatti, que estuvo muchos años aquí en España, a Luigi Boccherini, otro gran músico que también anduvo por aquí. Es decir, que tenemos una obra interesante. Si hubiera trabajado una generación antes, no dudaríamos en decir que Valdivia sería un preclásico. Pero como trabajó más tarde, pues habría que decir que está un poquitín atrasadillo. No mucho. No creo que se deba a sus capacidades, que son, hombre, tampoco es que sea una maravilla, brillante, muy bueno, tiene un buen nivel de calidad, tiene muy buena inventiva. Hay que decir, unas oposiciones a maestros de capilla en aquella época eran tremendas, eran muy duras, así que había que tener un nivel bastante bueno. Los contactos que tiene en Sevilla con la catedral o con Jerez demuestran que estaba al tanto, estaba al día en todas las cosas que ocurrían por ahí. Si no las aprovechaba él es porque tampoco las aprovechaban otros. Tal vez aquí, un poquitín aislado en Olivares, las limitaciones económicas que tuvo y técnicas, por culpa de la economía, hicieron que se estancara ahí en un estilo que es muy cómodo, que es muy bonito y que era lo suficiente para una colegial en la que, por lo visto, tampoco le exigían mucho más. Yo creo que he dicho bastante de todo esto. Esto ya es el concierto. Me habían dicho que había puesto aquí otro. Vamos a dejarlo aquí y yo creo que lo que yo ya he dicho que sirva de introducción para conocer el tesoro que hay ahí, guardado en la colegiata, que la mitad de ese tesoro es de un personaje que se llamó Valdivia y que merece la pena conocerlo, merece la pena rescatarlo, merece la pena que se le dé a conocer. Ya ha habido un par de intentos por ahí, la Orquesta Barroca de Sevilla ha puesto unas cuantas obritas en sus conciertos, pero ni muchas ni enteras, porque claro, la Orquesta Barroca también tiene sus limitaciones. Entonces canta un aria con un solista. Por cierto, lo que han estado escuchando antes de empezar la conferencia, aquí con la luz encendida, es de Valdivia. Es un aria sacada de uno de sus villancicos cantatas. Yo creo que suena precioso. Y si la Orquesta Barroca lo ha cogido, por algo será. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por haber venido aquí. Agradezco también a la asociación y al Ayuntamiento de Olivares haberme dado esta oportunidad y va a ser el momento ahora de pasar a escucharlo. Bueno, pues ahora, después de la exposición de don Joaquín, si alguien quiere hacerle
alguna pregunta y demás, dejamos unos minutillos antes de que empiece el concierto. Basilio, alguien de por allí, tendrá un micrófono por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Sí, Joaquín, muchas gracias por la conferencia que nos ha ofrecido. Y te quería preguntar si el coro a dos voces, o sea, yo alguna vez he escuchado, no sé si escuché bien, que a veces en la colegiata se cantaba desde un lugar a otro o siempre se cantaba en el mismo lugar. Me refiero al coro. Escuché en alguna ocasión que había como una especie de coro o algo así en el altar mayor o cercano al altar mayor y que le contestaba a otro el coro en la disposición que hoy tenemos, ¿no? Y para la que se hizo. No sé si hay algo de realidad o no sé si se contestaban en el mismo lugar o eran, como escuché en su momento, distintas disposiciones en la colegiata. Probablemente no sea eso cierto. En algunos lugares, en algunas catedrales, aquí en España no mucho, en Italia o en Alemania sí, pero eso de los coros separados a veces se separaban mucho. Pero aquí no por dos razones. Primera, porque el presbiterio está demasiado lejos del coro para que haya una buena audición. Y la segunda es que son muy pocos. No va a llegar un solista allí. Y tenemos en los documentos de la colegiata que se nos dice que es que los villancicos se cantaban en la tribuna. De hecho, algunos personajes piden autorización, no sé qué, para no tener que bajar continuamente porque las escaleras son muy empinadas, ya estoy yo muy mayor y no voy a estar cantando arriba, luego tener que bajar abajo a cantar los salmos. Pedí autorización de quedarse arriba toda la misa. Así que no, esa costumbre pudiera haber existido en otros sitios, pero aquí no. A lo mejor eso viene de lo que dije al principio de los dos coros que no se atropellen uno a otro. Entonces, los dos coros, sí, pero es que los dos coros son los coros de los canónigos, no el de los villancicos, que están uno a cada lado, el coro de la derecha y el coro de la izquierda. Aquí no me he fijado yo. ¿Hay alguna placa o algún letrero que ponga Hic est chorus? Hay muchas iglesias en Sevilla que tienen un letrerito muy gracioso, Hic est chorus, así con mucho adorno. Es la costumbre para señalar que mitad empezaba el salmo en esa semana. Entonces colgaban el letrerito en este lado y sabían que los salmos empezaban los canónigos de este lado. A la semana siguiente empezaban los del otro y le ponen el letrerito. Por eso se habla siempre de los coros, los dos coros. No es que haya policoralidad, no es que haya otra cosa. Y eso a veces, yo también lo he oído en varias ocasiones, no de aquí sino de otros sitios, lleva a pensar eso, es que esto son grupos separados y tal. No. Eso es la policoralidad y una cosa bastante más complicada. Y aquí en Olivares no había oportunidad. ¿Hay alguna obra policoral de Valdivia a 8 voces, 4 y 4? Lo que pasa es que del mismo año en que llegó. Yo creo que era para lucirse ante las autoridades y yo dudo mucho que eso se pudiera cantar. Pero es muy curiosa. Hablando de Don Antonio. En tiempo de Don Antonio vino por aquí un sacerdote Calvillo, que le gustaba mucho la música y estuvo también metido en el archivo musical. No sé si le habló en alguna ocasión de Antonio. De ese sacerdote. Él estuvo en Osuna, este sacerdote estuvo de coadjutor en Osuna y vino de allí aquí. No recuerdo que y mira que hemos hablado muchas veces largo y tendido con don Antonio, que en paz descanse. No, nunca me comentó eso. Sola mi sol, que estaba aquí. Y yo tengo una misa que él fotocopió y la tengo en casa, se la ha dado precisamente al organista, yo hace pocos días. Sola mi sol, recuerdo. Esa no la tengo, pero que decía que había una misa que empezaba sola mi sol. Hay un villancico que se titula así, Sola mi sol habéis sido, refiriéndose a la Virgen. No me suena ese nombre. Y mire que don Antonio era, creo que se sabe que era compositor, tiene un montón de obras, aquí se han cantado misas suyas también.
Yo estuve cantando una vez, cuando era joven todavía, antes de casarme, que me casé aquí en Olivares, precisamente. Pues me ha quedado ahí la duda. Qué pena que no podamos salir, ¿no? Nunca me lo comento. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta. Sí, yo quería preguntar una cosita, nada más. Joaquín, soy Luis Orden. Ah, Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias por la conferencia, enhorabuena, y por todo el trabajo que has hecho durante tanto tiempo en esta colegiata. Yo quería a ver si alguien me sabía decir en qué situación está hoy día toda la música que está en la colegiata, y si tú hiciste copia de algunas o hay algo para que no se pierda, ¿no? Porque yo recuerdo don Antonio estaba siempre preocupadísimo porque eso no se perdiera y que había muchas manos que llegaban a curiosear. Entonces no sé si alguien... Yo fotografié muchísimas de ellas y tengo transcritas bastante. Así que, Dios no lo quiera, se podría recuperar mucho de lo que hay en Olivares. De hecho, lo que vamos a escuchar lo he transcrito yo en partitura. Y yo digo, tengo montones de fotografías que hice en su día, sobre todo en papel, de negativo. Esto en aquella época todavía eso de digital todavía no existía. Y sí tengo muchas, pero no hay otra salvaguardia. Ya es tener cuidadito de que están ahí y que no se pierdan. El ayuntamiento ni nadie, no solo el párroco es el único responsable ahora mismo, ¿no? Sí, exactamente. Pues nada, muchas gracias. Bueno, Bueno, pues ahora sí ya hemos dado por finalizados estos minutos para hacer las consultas a don Joaquín. Antes de pasar al concierto, le vamos a hacer entrega de un obsequio aquí al doctor Romero Lagares como recuerdo de estas terceras jornadas de Historia Conde Duques de Olivares. Como ya estáis viendo aquí en esta mesa, es una almena de cerámica, uno de los símbolos del Palacio Condal de Olivares. Han sido elaboradas por la empresa local de cerámica artística La Manolina, de Conchas Pareares, y tiene pintadas vistas exteriores de la colegiata de Santa María de las Nieves, a la que están dedicadas este año las jornadas. Así que, sin más, pasamos a... Buenas tardes y buenas noches ya. Creo que está en el programa, pero les presento a Javi Barea, barítono, a Mercedes López, también hija del pueblo. Él tiene familia aquí en Olivares, es soprano, cantante, y María José Villalba es soprano. Nuestro maestro de hoy, Juan Carlos Ortega, profesor del conservatorio, y bueno, ha sido el tiempo muy bonito porque eso es música inédita, música que se escucharía hace más de 200 años y no se ha vuelto a poner, y la verdad es que es un reto muy atractivo y muy espero que les guste. Gracias.
Es que San José en su tiempo fue carpintero y tallista, en su honor un nacimiento hoy de talla se fabrica. La continuada tarea hará al verse repetida ser los golpes consonancias y ser el ruido de armonía. Ande, que cada tarea
Y este villancico me hubiera gustado comentarlo un poquito más antes o después para que vean eso de la cosa pedagógica que tiene para la gente, o intentaba tenerlo. Si se fijan, primero, lo típico de San José siempre te lo ponen como anciano, pero aquí te dice, aunque en gozo. Y ya te pone ahí. Pues ¿cómo se explica eso? Porque es padre del que es eterno. Lo de la Virgen pura en su cristal, y sobre todo lo que más me llama la atención es que hay un toque aquí en contra de, digamos, los protestantes y de los iconoclastas, cuando dice que el que hagamos figuras nadie lo extrañe. Porque saben que los protestantes y los luteranos no tienen imágenes. Dicen que bien pueden hacerse, si bien se hacen según el decoro, según las reglas oficiales bien conectadas. Y aunque el niño es antiguo, tiene de nuevo estar bien formado, está bien construido, pero no está hecho. Con lo cual tenemos ahí la lucha que hubo también en un tiempo, que viene del credo, por cierto, lo de, ¿dónde está? Genitum, non factum, es nacido pero no está hecho. Es creado desde el principio, por eso está bien formado, pero no está hecho, porque es hijo del Padre. Y bueno, esta es la curiosidad que tienen los villancicos. Luego hablaremos del otro.
villancico le tengo una especial cosa, porque ahora verán por el texto que es el Magnificat. Siempre se dice que la gente no entendía lo que se decía en la iglesia en aquella época porque estaba en latín. Bueno, pero es que el Concilio de Trento decía que los sacerdotes tenían que explicar y que traducir para que la gente se enterara. Y en este caso lo hacen traduciendo el Magnificat, más o menos arreglado, pero ahora verán ustedes que por el texto es el canto de la Virgen. traducción. O Magnum Mysterium ed Admirabile Sacramentum, o Gran Misterio y Admirable Sacramento,
que los animales vieron a Dios nacido yacente en un pesebre. Oh Santa Virgen, cuyas vísceras merecieron llevar al Señor Cristo. Y los Magnum Mysterium normalmente termina diciendo aleluya, pero aquí añade Ave María, gratia plena, Dominus tecum.
Muchas gracias al quinteto Oppidum Musici, magnífico concierto. Hemos rescatado estas piezas que estaban en el sueño, allí en la colegiata. Esperemos que entre todos podamos rescatar un poco más y que cada año, a ser posible, se puedan cantar aquí en el teatro alguna pieza de la colegiata. Bueno, son sueños, por lo menos míos. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora vamos a hacerle entrega a ustedes también de la almena de la cerámica La Manolina, a todos ustedes. De estos detalles al quinteto. Bien, pues agradecemos tanto al quinteto como a ustedes vuestra presencia, como al profesor Romero Lagares la exposición que ha hecho tanto en la conferencia como durante el concierto, y os emplazamos mañana a las 12 del mediodía a cerrar esta jornada, que tendremos una conferencia entre la vinculación de la Casa de Olivares, la Casa y la Villa de Olivares con el Alcázar de Sevilla, en una conferencia que dará el propio alcaide del Alcázar, don Andrés Luque, con la conferencia Secuencia Histórica de los Alcaides del Alcázar de Sevilla. Buenas noches y esperemos que os haya gustado.